Las 6:45 tiempo de Mazatlán, 7:45, tiempo de la Ciudad de México. Vamos con el hombre del momento. Está en línea telefónica Enrique de la Madrid, el titular de la Secretaría de Turismo. Lo va a escuchar en muchos espacios, pero ¿qué le cuento? Aquí va a ser el primero. Enrique de la Madrid, muy buenos días. ¿Qué va a ocurrir a partir de este domingo aquí en Mazatlán, Sinaloa? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Sí, cómo no, Jaime, gracias. Muy buenos días. Antes que nada, recordarle a tu público que el Tianguis es una feria, es un mercado de turismo que lo hacemos cada año en nuestro país. Es el evento más importante para nosotros en materia turística y es sobre todo la oportunidad de juntar a los destinos, a los estados, a los hoteleros, a las líneas aéreas. ¿Con quiénes? Con los turoperadores, con las agencias de viajes, que son al final del día los que le ofrecen a los turistas, los que le ofrecen a la clientela los diferentes productos que hay. Es la primera vez que se hace, como bien lo señalas, en Mazatlán, y eso ha sido también el pretexto, la gran oportunidad para que Mazatlán se vista de gala, para que haga unas inversiones importantísimas para modificar y mejorar su malecón, su costera, su centro histórico tradicional, que es bellísimo, y creo que va a ser también la gran oportunidad para lucir Mazatlán y para ayudarle a seguirse consolidando como uno de los principales destinos turísticos de nuestro país, Jaime. Secretario, ¿cuántas citas de negocios? ¿Qué es lo que se está planteando para este tianguis turístico? Veíamos lo que señalaba esta misma semana, platica que puede llegar México ya, incluso quinto, sexto lugar en cuestión de visitantes. ¿Así la dinámica del turismo para nuestro país? Sí, fíjate, los últimos años en el turismo en México han sido francamente espectaculares. Tanto el crecimiento internacional, porque pasamos algo así como de 23 millones de visitantes hace 5 años a 39.3 millones el año pasado. Y eso efectivamente todavía con las cifras anteriores andábamos en el número 8 y estamos revisando si podemos todavía anunciar que hubo un aumento en posiciones todavía en nuestro país. Claramente somos una potencia turística a nivel internacional, pero también el turismo doméstico, el turismo de los mexicanos también va muy bien. Cada año en los últimos años hemos crecido algo así como 5% del número de cuartos ocupados en los hoteles. Y eso es un crecimiento también muy importante, sobre todo si calculamos que hay más de 230 millones de viajes de mexicanos al año en nuestro país. Y lo relevante para todo esto es por qué es importante el turismo, porque son 10 millones de mexicanos los que vivimos de manera directa o indirecta del turismo. Es uno de los sectores que genera más empleo. 60% de las personas que trabajan en él son mujeres y es el primer empleador de jóvenes. Y creo que estos tianguis también son la gran oportunidad de mandar el mensaje al país de que si se quiere progresar, si se quiere vivir mejor, si se quiere tener un mejor nivel de vida, hay que apostarle al turismo y hay que ver cómo meterse e involucrarse con este gran sector. Estamos platicando con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Secretario, también importante señalar las nuevas tecnologías, todo lo que está alrededor de estas y cómo se están utilizando. Vimos hace unos días la inauguración o la puesta en marcha de 100 kioscos en lugares estratégicos de los aeropuertos. La puerta de entrada a nuestro país, el aeropuerto de Vallarta, el aeropuerto de Quintana Roo, el aeropuerto de la Ciudad de México. La inversión también se está detonando en estos sectores. Sí, como no, bueno, yo creo que es un hecho de que estamos entrando ya o ya estamos en el mundo de la economía del conocimiento, las nuevas tecnologías, sobre todo digitales, que han avanzado enormemente en capacidad de almacenamiento, pero también de transmisión, nos permiten hacer cosas hoy que antes no se podían. Y una de ellas es precisamente facilitar la llegada de los visitantes a los países. Es una molestia que viene a veces de viajes lejanos, y bueno, todavía tienes que pasar por los trámites que además así deben de ser migratorios para garantizar la seguridad de quienes llegan a los países, pero todo eso se puede hoy hacer con nuevas tecnologías de manera más fácil, de manera automatizada, y eso es precisamente lo que hace apenas unas semanas anunciamos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en las 2 terminales, y también lo hicimos en Cancún y en Los Cabos. Esto ya lo detonamos, ya está funcionando, estamos en los primeros meses de echarlo a andar, y esto debería de extenderse, y ese es el plan, en los demás aeropuertos, sobre todo que reciben visitantes internacionales. Y así como eso, pues ya sabemos y vivimos con los nuevos jugadores como los Uber, que es la empresa que es más grande del mundo, que moviliza vehículos y no es dueño de ninguna. O por ejemplo, Airbnb y otras parecidas que son plataformas de colocación de cuartos, de residencias, y
también es de las más grandes del mundo y no es dueña de un solo cuarto. Esa es la nueva economía del conocimiento, la nueva economía de la colaboración, en la cual México tiene que incorporarse de manera decidida y además ser uno de los principales jugadores de nuestro país. Secretario, los acuerdos que tiene México con otras naciones, el interés que representan, y lo vemos con aerolíneas que quieren llegar a los aeropuertos en México, a los lugares de destino, Cancún, Playa del Carmen, la gente que quiere llegar a Vallarta, la gente que quiere llegar a Los Cabos, ¿qué reflejo están viendo positivo sobre el acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos con el tema de la aviación? ¿Cuáles son los datos que se tienen con estos meses que tiene ya en operación? Ha sido un acuerdo extraordinario. Para recordarle también al público, Jaime, antes había una restricción en términos de que no podía haber más de 2 líneas americanas y 2 líneas mexicanas, por ejemplo, cubriendo la ruta Nueva York-Ciudad de México. Y entonces, pues eso era lo que había, y cuando tienes una oferta limitada, pues sueles tener, bueno, por un lado menos opciones y la otra precios más altos. ¿Qué se hizo con los Estados Unidos? Liberar eso. Y hoy en día esa ruta, y esa y muchas otras, nada más por poner el ejemplo, las pueden cubrir tantas líneas aéreas americanas como mexicanas quieran, puedan y encuentren lugares para aterrizar en esos destinos. ¿Qué ha hecho? Tan solo apenas hace unos meses estuve yo en Los Ángeles lanzando el programa de Viajemos por México, y ahí, por ejemplo, me expresaban que de los acuerdos a la fecha se han abierto más de 28 rutas entre los Estados Unidos y México en tan solo un año. Ha sido importantísimo, y recordar que la aviación es el principal componente para la llegada de visitantes al exterior. Y por eso es tan importante temas como el nuevo aeropuerto internacional de México, porque al actual llega el 30% de los visitantes que llegan a México. Detener nuestras infraestructuras es detener el turismo y es detener el desarrollo del país. Eso es puntual con lo que está sucediendo en esta polémica que hemos estado escuchando a lo largo de los últimos meses. Secretario, el tema también que está alrededor de la seguridad, las alertas de Estados Unidos. Tuve oportunidad de platicar hace algunas semanas con Gloria Guevara, y ella me decía que le preocupaba el tema por el hecho que se convirtían en cuestiones políticas, y que las naciones que tienen o que toman estas alertas, pues lo hacen con un sentido político o alejado de un estricto sistema de seguridad. ¿Usted está en ese sentido y le gustaría también que esas alertas pues fueran en un sentido mucho más responsable? Bueno, no hay duda de que existe una serie de criterios de la Organización Mundial de Turismo con respecto al tema de las alertas. Unas tienen que estar absolutamente georreferenciadas, tienen que decir precisamente dónde están los riesgos, dónde se han identificado o dónde ha habido los incidentes, y las otras también tienen que estar actualizadas, tienen que estarse renovando constantemente para reflejar la nueva situación. Sí, hay que reconocer que sí ha habido aumentos de incidencias delictivas en algunos destinos turísticos del país, y que en el caso de los Estados Unidos, ellos por obligación legal de su Congreso tienen que expresarle a sus ciudadanos dónde ven riesgos. Pero claro, tampoco puede uno descartar que a veces se pudiera dar incluso pues algún uso político de las mismas. Del lado nuestro las tomamos muy en serio. ¿Por qué? Porque el 60% de los visitantes internacionales que llegan a México llegan de los Estados Unidos, y por lo mismo sí afecta, sí influye, y hemos tratado de profundizar nuestro diálogo con los Estados Unidos para informarles lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando para mejorar la seguridad y que así lo reflejen en las alertas para sus ciudadanos. Secretario, por último, veo nuevamente se toca el tema de la legalización de la marihuana. Hemos visto las declaraciones que usted ha realizado. ¿Cuál es el sentido de esto? Y también, ¿esto podría ayudar a despresurizar el tema de la inseguridad? Pues mira, yo por eso es por lo que le he entrado al tema, porque no es nada más una reflexión en el vacío. Desde mi muy particular punto de vista, pero así lo he estudiado, sí existe una vinculación entre la manera como combatimos las drogas y la violencia en los destinos turísticos. Esa es una opinión personal, pero está muy documentada y muy referenciada en otros lugares. Y por eso en ese sentido es que creo que cuando menos los mexicanos deberíamos de informarnos y deberíamos de debatirlo. Y por eso creo que también invito a muchos a que revisen las resoluciones que sobre el particular hecho la Suprema Corte de Justicia, que son muy interesantes y donde entre otras cosas evidencian que una legalización no es cierto que aumenta el consumo de las drogas, como algunos asumen, y que en estos temas a veces hay más visiones, más prejuicios y más visiones morales que argumentos científicos. Y las políticas públicas
tienen que estar basadas en ciencia. Secretario, por último, y deteniéndonos nuevamente, rápidamente, 40 segundos nos quedan. Hoy llega el presidente, este domingo llega el presidente, inaugura el tianguis turístico y de aquí pues una larga jornada, ¿no, secretario? Mucho lo veremos en medios de comunicación, entrevistas, muchas declaraciones y bueno, pues estamos en un punto esencial, el último tianguis turístico de esta administración. Así es, creo que es muy importante porque vamos a poder dar, yo creo que unas muy buenas noticias a los mexicanos de lo que ha significado el turismo para nuestro país y sobre todo el enorme potencial que sigue teniendo hacia adelante. Yo soy convencido de que el turismo es la gran vocación de México y tenemos todos que seguir trabajando para que lo hagamos mejor y en esa medida nos vaya mejor. Y efectivamente el presidente nos acompaña hoy en la noche, 6 de la tarde, la inauguración del Teatro Ángela Peralta en el Centro Histórico de Mazatlán y luego pues propiamente una verbena popular en la costera, pues para festejar, porque es motivo de festejo el éxito que hemos alcanzado los mexicanos en este sector, pero refiero sobre todo, ¿para qué? Para el bien de los propios mexicanos. Pues felicidades, Enrique de la Madrid, de verdad, un funcionario público, lo conocemos, sabemos de tu trabajo y del esfuerzo y también de la dedicación que le otorgas a tu trabajo y en este caso pues a tu país. Gracias, Enrique, felicidades y que te salga todo de maravilla. Te agradezco, Jaime, un abrazo y gracias por cubrir este evento tan importante para México y el turismo en general. Te lo aprecio. Gracias, Enrique, que estés muy bien. Vamos a ir a una pausa, 3 minutos y ya a las 8.